Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que son las razones trigonométricas recíprocas, ¿sale? Cuando hablamos de este tipo de razones trigonométricas recíprocas, hablamos de que son correspondencias, ¿sale? Entonces, cada una de estas razones corresponde a las razones que ya habíamos visto previamente. Estas razones que ya habíamos visto previamente, déjame hacer un poquito más grande esto, las habíamos trabajado con el acrónimo SOHCAHTOA. Entonces, vamos a escribir por acá el SO, el K y el TOA. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos el acrónimo SOHCAHTOA, que fue como les sugerí que se lo aprendieran más rápido para acordarse cómo funcionan o cómo trabajan estas razones. Y ahorita vamos a ver cómo es que se relacionan con sus funciones recíprocas, ¿sale? Entonces, para estas, quedamos que la primera era el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente, el último era la tangente, era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sale? Entonces, estas son las funciones con las que ya habíamos estado trabajando previamente. Son las que estuvimos viendo y con las que estuvimos la semana pasada. Sus funciones recíprocas son las funciones que van a hacer correspondencia, ¿sale? En realidad no es difícil aprenderlas. Al principio pudiera parecer complicado, pero en realidad no lo es tanto. Cuando hablamos de las recíprocas, quedamos que eran las que hacen correspondencia, ¿sale? Y para poderlas entender de manera muy rápida o para poderlas identificar de manera muy rápida, vamos a hacer una inversión en la operación. Esta inversión queda de la siguiente manera. En el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Su función o su razón recíproca va a ser al revés. Va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La recíproca del coseno va a ser igual, la inversa, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente, la última va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sale? Y todas estas van a tener también un nombre, por decirlo de alguna forma, y la primera es del seno, va a ser la cosecante. Entonces aquí le escribimos cosecante, ¿sale? Y si quieren ahorita lo pongo en chiquito para que, para que se acuerden de los nombres. La inversa del coseno o la recíproca del coseno va a ser la secante. Y la recíproca de la tangente va a ser la cotangente, ¿sale? Entonces aquí se los voy a poner en chiquito. Esta va a ser cosecante. Esta va a ser secante. Y esta va a ser cotangente. Y ¿sale? Entonces, estas son las razones recíprocas, bueno, razones trigonométricas recíprocas, ¿sale? Nada más acuérdense de eso. Ponemos en orden las que ya no sabemos, el SO, K, TOA, y después su inversa van a ser las recíprocas, ¿sale? Cosecante, secante y cotangente. Son datos que nos van a ayudar igual a hacer algunos cálculos. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Y vamos a hacer algunos cálculos ya no como tal en triángulos rectángulos, sino dentro de lo que es un plano cartesiano, ¿sale? ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener disponibles esos triángulos, pero podemos identificar cómo calcularlos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario o aclaración, algo que no haya quedado claro? ¿No? Vale. Entonces voy a bajar la pantalla para escribir aquí. Y vamos a poner aquí una línea con marca texto. Ay, quedó medio chica. Bueno. Entonces, vamos a tener a continuación dos puntos. Vamos a tener un punto más bien. Y vamos a ponerle aquí con azul. Y le ponemos calcular las funciones trigonométricas
de un ángulo, ¿sale? Ahorita vamos a identificar ese ángulo. Y este ángulo va a estar conformado por un punto P, donde P va a ser nuestro punto inicial, el punto a partir del cual vamos a empezar a hacer estos cálculos, ¿sale? Este punto P vamos a decir que tiene las coordenadas 2,3, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con un punto P que está en las coordenadas 2,3 y a partir de ahí vamos a encontrar las 6 funciones trigonométricas, tanto las básicas como las recíprocas, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ok, voy a pasar de página para que me dé espacio para poder escribir todo el desarrollo del problema, ¿sale? Entonces tenemos nuestro punto P y este punto P está en las coordenadas 2,3, ¿sale? Recordemos que cuando tenemos 2,3, este 2 está en la coordenada X y el 3 está en la coordenada Y, ¿sale? Nos está indicando la posición como tal de nuestro punto. Los voy a dibujar aquí al lado un plano cartesiano, lo más derechito posible. Ustedes utilicen regla, por favor, para que les quede bien parejito. Y ahora, en este, vamos a ubicar el punto 2,3. Vamos a decir que en la parte de abajo, cada cuadrito representa un punto, ¿sale? Entonces, tenemos aquí los de abajo y tenemos acá los de arriba. Voy a hacerlo hacia acá también. Y también de una vez hacia la izquierda para que no nos falte. Entonces, nuestro punto está ubicado en el 2,3. Entonces vamos a ubicarnos 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Por lo tanto, nuestro punto va a estar justo aquí. ¿Sale? Ese es nuestro punto 2,3. Ahora, nos están pidiendo que calculemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo que se forma con este punto. Para poder identificar esos puntos o lo que se forma, hay que realizar un triángulo rectángulo imaginario, ¿sale? Entonces, vamos a tomar otro color y vamos a dibujar ese triángulo rectángulo imaginario. Entonces, está nuestro punto colocado en esa posición y vamos a subir, ¿sale? Ahí está, ya tenemos una primera línea o un primer cateto, o la hipotenusa, no sabemos todavía qué es. Bajamos y ya tenemos ahí prácticamente nuestro triángulo rectángulo en el plano cartesiano, ¿sale? Ahora, si se fijan, nos están diciendo que está en las coordenadas 2,3. Por lo tanto, en la parte de abajo va a ser 2 y en la parte de arriba va a ser 3. Estos se convierten en nuestros catetos, ¿sale? Y de este lado, del lado del origen, se va a formar como tal el ángulo que nos interesa calcular. Por lo tanto, el lado que nos queda o el lado que resta, que es el que está subiendo en diagonal, va a ser la hipotenusa. Hasta aquí, ¿dudas con el ejercicio? ¿Dudas con la representación gráfica? Vale. Entonces voy a sacar este triangulito del plano cartesiano para poderlo visualizar de otra forma, ¿sale? Para poderlo contemplar como tal. Entonces vamos a sacar el triangulito. ¿Sale? Vamos a imaginar que este es el triangulito que está ahí dentro. Entonces, quedamos que su cateto del lado derecho va a valer 3, el de la parte de abajo va a valer 2 y este de acá va a ser su hipotenusa, ¿sale? Y de este lado tenemos precisamente el ángulo principal, ¿sale? Entonces, aunque no estaba dibujado como tal y aunque únicamente nos dieron una coordenada, nosotros ya le dimos un valor a cada uno de sus catetos, ¿sale? Nos falta el valor de la hipotenusa, pero como tenemos dos catetos, podemos hacer uso de Pitágoras para calcular el cateto que nos falta, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner aquí c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿sale? Entonces, vamos a ponerlo aquí, c cuadrada
es igual a, podemos decir que la parte de abajo es nuestra A y la parte de la derecha es nuestra B. Entonces vamos a tener aquí 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos va a dar 4 y 9, de tal forma que nuestra C es igual a la raíz de 13 y nuestra C vale 3.6. ¿Sale? Este es el valor de la hipotenusa. Entonces, si quieren lo anotamos por acá arriba. La hipotenusa vale 3.6 y también en nuestro triangulito que está dibujado ya en nuestro plano cartesiano, ese es el valor de la hipotenusa, 3.6. ¿Sale? Entonces, con eso ya encontramos el valor de cada uno de los lados de este triángulo, que originalmente ese triángulo no existía. ¿Sale? Nosotros le asignamos valores con el punto que nos dieron al principio. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, seguimos. Ya que tenemos esto, el problema nos está pidiendo que calculemos sus razones trigonométricas. Entonces, vámonos con las primeras. Habíamos quedado que teníamos el SOHCAHTOA, ¿sale? Entonces, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Escribimos aquí, nuestro cateto opuesto es 3 sobre 3.6. El que sigue va a ser 2 sobre 3.6. Y finalmente, el último va a ser 3 sobre 2. ¿Sale? De esa manera nosotros podemos calcular nuestras primeras razones. ¿Sale? Si nosotros le damos un valor o queremos calcular el valor de sus ángulos, ahorita lo podemos hacer. Pero el problema únicamente nos está pidiendo que encontremos las razones trigonométricas, ¿sale? Que encontremos sus 6 razones trigonométricas. Entonces, con esto nosotros ya podemos calcular 3. Nos faltan las otras 3. Y recordemos que para las otras 3 es únicamente invertir el orden de los valores que ya le asignamos. Todo lo vamos a hacer aquí mismo para no perdernos. Nada más vamos a poner una línea para separar. Entonces aquí va a ser 3.6 sobre 3, 3.6 sobre 2 y finalmente 2 sobre 3. ¿Sale? Esos son los otros valores. El de hasta abajo, este va a ser igual a nuestra cotangente. El que sigue, de abajo hacia arriba, el del coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, va a ser igual a la secante. Y finalmente, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, va a ser nuestra cosecante. ¿Sale? Prácticamente eso es lo que nos está pidiendo el problema. Nosotros podemos resolverlo y obtener valores pequeños, pero no nos está diciendo que calculemos nada más, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo hasta aquí el problema. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Entonces, nada más como dato adicional, habíamos quedado en la parte de arriba que teníamos un triángulo rectángulo, ¿sale? Nosotros extrajimos este triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo, en esta parte de aquí, tiene un ángulo de 90 grados. Nosotros podemos calcular el resto de sus ángulos con cualquiera de las que ya tenemos acá abajo. Vamos a tomar la primera, la del seno del ángulo, ¿sale? Entonces, la del seno del ángulo va a ser seno de nuestro ángulo, es igual a 3 sobre 3.6. Hacemos la división correspondiente, 3 entre 3.6. Y después acuérdense de invertirla por el ángulo, ¿sale? Ya sacarle la inversa. Esto nos va a dar al final un ángulo de 56.4 grados. Entonces, este que nosotros ya calculamos es precisamente el ángulo que está aquí, ¿sale?
Entonces ya tenemos este que mide 56.4 más el ángulo recto que tenemos del otro lado que mide 90 grados. Esto, por lo tanto, nos va a dar un total de, no lo tengo por aquí, no, 56 más 90 nos va a dar 146.4 grados. ¿Sale? Y recordemos que debemos de tener 180. Por lo tanto, el ángulo que nos falta de calcular ahí mide 33.6. Es decir, el ángulo que está aquí, este de aquí, va a medir 33.6 grados. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo donde se hayan atorado? Profe, ¿puedo repetir lo de los ángulos? Sí. Mira, tomamos la primera función, la del seno del ángulo, que es la más básica de todas, y ese seno corresponde precisamente a, lo voy a escribir con marcatextos, al cálculo de este ángulo de aquí, ¿sale? Entonces calculamos el seno del ángulo y nos dice que es 3 entre 3.6, porque es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Dividimos 3 entre 3.6 y te va a dar 3 entre 3.6 a 0.83. Recuerda que para calcular el ángulo tenemos que calcular la función inversa. Entonces le damos shift inversa del seno para que sea seno menos 1 y te da que la medida de este ángulo es de 56.4. Este 56.4 corresponde a este ángulo de aquí. ¿Sale? Entonces ya tienes este que mide 56.4. Tienes el ángulo recto de acá que mide 90. 56 más 90, 56.4 más 90, te va a dar 146, ¿sale? Y juntos deben de medir 180, entonces 180 menos 146 te da una resta de 33.6, que es la medida del ángulo de arriba, ¿sale?